Fin de año es momento de balances para 2016, por eso estamos en la oficina del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, gracias por hablar con Agenda Económica. Bueno, hola y bienvenidos a Hacienda, Nicolás. Ministro, lamentablemente tenemos que partir esta entrevista con malas noticias. Se destapó un nuevo caso de colusión, no una nueva empresa, porque CMPC se repite con esta práctica. ¿Qué le parece este nuevo hecho que sacude y llena de desconfianza al país? Bueno, es una mala noticia desde un punto de vista porque estamos aprendiendo que hubo otro caso. No sabemos mucho, yo sería cuidadoso también porque la Fiscalía ha dicho que está en el caso, quizás, vamos a ver, yo creo que es pronto para sacar conclusiones finales. Pero lo más importante, creo yo, es que sigue funcionando los cambios que hemos hecho en el sentido más institucional. Estos fueron colusiones viejas, que se supone terminaron en el 2009. Y lo más importante acá es que no se inicien nuevas y descubramos cuáles habían. Y creo que la estructura de la delación compensada, por ejemplo, ha sido clave en justamente eso. Cuando una persona delinque sola es una cosa, cuando hay que tener una sociedad para hacer trampas, hay que tener demasiada confianza en los otros que no lo van a acusar. Y creo que eso está funcionando. Precisamente esto fue a través de la delación compensada y la SBS estaba al tanto, la Fiscalía Nacional Económica estaba al tanto. Le quiero preguntar, ¿usted estaba al tanto también? No, yo no sé. Estos son temas que tienen reserva, tienen confidencialidad y solo los servidores públicos, las personas que están a cargo de estos temas, lo tienen. Yo, por ejemplo, me toca ser el jefe por línea de impuestos internos. Yo no sé los impuestos de las personas en Chile. Hay reservas que tienen que estar en cada institución. La Fiscalía Nacional Económica tiene un acuerdo de confidencialidad cuando hay una delación compensada y solo ellos, nadie más, conoce esa información. Pero hay muchas críticas al fiscal nacional económico porque cuando se acusó al principio a CMPC, teóricamente ya se sabía sobre esto, entonces la opinión pública dice, bueno, si se acusó también por el cartel en el papel tisú y ya se sabía sobre el cartel también en los pañales, ¿por qué no también se avisó a la opinión pública? Hay muchas críticas al fiscal al respecto. Bueno, yo no puedo contestar por el fiscal, él tendrá sus razones para no haber hecho lo que hizo con el tisú. Pueden haber desde prescripciones hasta falta de datos, hasta que esto no hubo efectos, quién sabe. Yo no quiero aventurarme a qué pasó. Lo que es claro es que para cuidar la institucionalidad tienen que ser las propias instituciones que están a cargo de estos temas los que respondan a estas preguntas. ¿Y qué le parece también eso, ministro? Porque esto habría terminado en 2009, por lo tanto, por prescripción no habría ninguna sanción, ni penal, ni tampoco civil. También la gente dice, ¿por qué tiene que haber casos de prescripción en este tipo de hechos que afectan a todo el país? Eso entramos a un terreno más de los abogados, ¿no? Cuándo existe prescripción y cuándo no. La verdad es que todo eso siempre es discutible, pero en cualquier caso sería para adelante. Uno no puede cambiar las leyes hacia atrás. Y es una discusión adicional. Yo creo que yo siempre soy optimista en que hemos ido haciendo cambios que son muy profundos y muy importantes. ¿Usted está convencido entonces de que reponer las penas de cárcel, elevar exponencialmente las multas cuando haya carteles, va a ser efectivamente medidas disuasivas? Porque yo me acuerdo que el propio fiscal nacional económico y el expresidente del Tribunal de Defensa Libre de Competencia están más por fortalecer la delación compensada. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos en que es claro, y esta es teoría económica, que no por aumentar un castigo significa que uno va a ser más eficiente. Lo importante es que no ocurran los eventos y para eso hay que tener medidas que permitan investigar, permitan delación, permitan tener más información y también castigos, pero los castigos por sí solos son más bien para dejar tranquilo a la gente, pero no son tan eficientes. En estos temas se actúa en grupo, siempre, y la clave está en que dentro del grupo no haya confianza. Porque si no hay confianza dentro del grupo, el problema no parte. Y ahí es donde entra la delación compensada, que la tenemos en la Fiscalía Nacional Económica, en este tipo de delitos, y también la vamos a tener pronto en los delitos financieros, en la Comisión de Mercados Financieros, que es un gran avance para poder tener un mejor mercado, de manera que si la gente va a hacer trampa, tenga las dudas si las hace o no, porque o lo van a pillar o lo van a delatar. Eso quería precisamente preguntarle, ministro, porque aparte de lo que conocimos ahora de CMPC y Kimberly-Clark, se suma también la denuncia contra los supermercados en la venta de pollo fresco y también a los escándalos financieros que hemos conocido, caso Chang, IM Forex, también se está pidiendo la extradición de Rafael Garay. Quisiera preguntarle,
estos ya no son casos aislados, habla un poco de una práctica bastante sistémica. ¿Es esa la sensación que queda de que el sector privado, a pesar de lo que se diga, igual hay una gran parte que actúa mal y en contra de los clientes? Bueno, en eso hay que tener cuidado en que primero era una porción muy pequeñita del mercado. Segundo, aquí nada en el mercado financiero va a reemplazar el autocuidado. O sea, a uno le dicen, ¿sabe qué? Venga, deme su plata y yo le voy a dar 10% de interés al mes. Cuidado, eso es un negocio raro. O es ilegal o la plata no está invertida. Entonces un poco de educación. Y cuando uno habla de educación, dice, bueno, pero había gente bastante educada en esto también. Entonces también hay una cosa de uno no puede hacer nada si alguien va a manejar rápido. Podrá poner radares, podrá pasarle parte, pero va a haber gente siempre que se le pasa la mano. Y tenemos que tener una estructura para que eso no contamine el resto. Y nos falta así una ley, que es cómo regular mejor a los asesores financieros que dan vuelta por ahí diciéndole a la gente haga esto otro. En los otros países eso se regula bien, porque es bien peligroso andar por ahí de recomendador y no tener ninguna responsabilidad después de los efectos. Hay algunas críticas, yo por ejemplo el ex SBS, Fernando Coloma, que decía que va a haber esta comisión que va a estar por arriba del súper de valores y también posteriormente del súper de bancos, y decían que en algún momento ellos van a tener que llevar casos a la comisión, pero también ser parte de la comisión, por ejemplo, para proponer cambios legales o administrativos. Esas son unas complicaciones también que mencionó en el IPOME el Banco Central, que creen que la puesta en escena de la Comisión para el Mercado Financiero va a ser muy compleja. A ver, desde el punto de vista de funcionamiento de instituciones, vamos a ir aprendiendo cómo lo hace, pero fíjense que el Banco Central toman decisiones 5 personas y alguien se hace eso. Va a haber alguien a cargo en el staff de la institución de proponer un cambio. Estas cosas, creo que de la parte del banco, creo que funciona bien. Es un organismo colegiado y toma decisiones. Creo que no tenemos que tenerle miedo a esto. Ha habido ciertas discusiones también. La abogada Olga Feliu, por ejemplo, mencionó algo de que no habrían suficientes garantías. Todo lo contrario, este proyecto avanza sustancialmente, esta ley que va a salir ya se fue aprobada, está en el Tribunal Constitucional, avanza en muchas herramientas nuevas para el regulador. Desde escuchar llamados telefónicos, pero siempre y cuando tenga la aprobación de la justicia, por ejemplo. Entonces, está lleno de chequeos y balances. Hay procesos bien establecidos en que se tienen más facultades, pero al mismo tiempo, y esto es clave, se protege también al ciudadano, al inversionista, al que está participando en el mercado. Mi última pregunta antes de hacer la primera pausa. ¿Qué le parece la ya más que segura llegada de Alfredo Moreno como presidente de la CPC? Bueno, yo creo que habla bien de ponerse de acuerdo. Creo que es bueno tener procesos en que hay un gremio, como cualquier otro. Nosotros somos muy respetuosos de los procesos, pero es bueno que hayan acuerdos. Yo lo conozco muy poco a él, así que veremos, ahí tendremos que saludarnos cuando ya asuma, pero creo que es importante que los gremios se pongan de acuerdo. Y su primera tarea al frente del CPC debiera nuevamente enfocarse en borrar estas malas prácticas que hemos conocido en los últimos días? Bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en Chile del punto de vista empresarial, de primero conectarse mejor con lo que la gente piensa. Y eso es de todas las élites, incluso de nosotros ministros. Tenemos que entender mejor a la gente. Y en segundo lugar, yo creo que ellos tienen un tema de validación social que por distintas razones el mundo, digamos, el empresariado, los dueños del capital, o el que inventa negocios, o el que hace una nueva cosa, no tiene la validación que necesitamos exista en una sociedad como la nuestra, en que el mercado, la gente, los inventivos, tienen que tener un rol crucial. Ya está claramente establecido en el mundo que la única manera de crecer es tener inversión en buenos negocios. Y está muy claro que los que mejor hacen eso son las personas en el sector privado, desde una pyme que inventa una cosa nueva hasta un gran empresario que se dice, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Y esta gran empresa con esta nueva tecnología. Y para que eso suceda, la gente tiene que sentirse llamada a hacer eso. Pero si todos están mirando feo la actividad empresarial, es mucho más difícil y es malo al final para el país en el largo plazo. Bueno, también haremos un balance macroeconómico de lo que fue 2016 y lo que va a ser 2017. De eso hablaremos al regreso de esta pausa con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Seguimos conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, el Banco Central cree que Chile crecerá 1,5% este año para cerrar 2016. Ustedes, la última proyección fue 1,75%.
¿Qué le parece que ambos números marquen que va a ser el peor año de crecimiento desde la crisis subprime? Bueno, seguimos todavía digiriendo un gran cambio que ha habido en Chile en los últimos años, que es el fin del ciclo del precio de las materias primas, ¿no? La minería lamentablemente sigue aportando con crecimiento negativo directamente la actividad minera, pero además la inversión ligada a minería sigue cayendo. Está llegando como a un cuarto de lo que fue su pic hace algunos años. Entonces, si uno saca el mundo minero, ve la economía creciendo, no mucho, pero creciendo a tasas más razonables y a tasas muy comparables a otros países. Yo no me canso de decir, comparémonos con el mundo para que veamos dónde estamos. Entonces, dicen, no, pero que el mundo han pasado otras cosas. Bueno, veamos Perú, porque Perú es un caso muy interesante, muy parecido a Chile, es más pobre, crece más por lo mismo, tiene muchas cosas parecidas a Chile en términos de la estructura productiva. Y si uno excluye la minería en la producción, en el PIB, resulta que nosotros estamos creciendo más este año que Perú. No quiero desmerecer nuestros propios problemas de reformas, pero no seamos ciegos en que tenemos un cambio de ciclo que los países han acomodado gradualmente y todos han estado en esto. Colombia, por ejemplo, pero, disculpe, creció ministro, 1,2% el tercer trimestre. Eso quiere decir que hay algo pasando que es global y que Latinoamérica ha podido acomodar gradualmente. Los shocks no desaparecen, pero al menos no los hemos magnificado con problemas financieros. Pero con lo que dice entonces que las reformas que llevó a cabo el gobierno de Michelle Bachelet han tenido entonces efecto y algo de razón en la desaceleración que estamos viviendo. No, yo siempre he dicho que ha tenido efectos por distintos mecanismos. Hay un mecanismo, por ejemplo, que el alza tributaria no fue gratuita en términos de inversión. Si uno aumenta el costo del capital, bueno, va a tener menos inversión, pero eso se hizo por buenas razones, para poder invertir de manera fiscalmente responsable en una reforma educacional que era el mayor cuello de botella. Quizás nos faltó explicarlo mejor, como una cuestión necesaria para llegar a un punto mejor. El propio Fondo Monetario, de hecho, estamos en una transición en que estamos invirtiendo para, en el largo plazo, tener una mejor economía. Ahora bien, hay otro factor que no lo quiero desconocer, que es el efecto de la confianza. Yo creo que es un error pensar que no hemos tenido efectos en confianza con lo que hemos hecho. Pero de ahí viene después la consecuencia de eso, que es no hacer las cosas o, y aquí es donde viene la discusión más importante macroeconómica de corto plazo, porque por lo que he visto en los diarios, si uno debe o no debe reaccionar con política macroeconómica a un shock de confianza. Pero quisiera preguntarle, ministro, porque este 2016 va a ser el primer año que usted va a ser completo ministro de Hacienda. ¿Tiene algún mea culpa respecto a la cifra con que vamos a cerrar el año respecto a su gestión? A ver, si uno piensa qué hicimos en el año que fue problemático y que exacerbó el ciclo económico, me cuesta encontrar decisiones que hayan sido particularmente complejas. Quizás siempre yo creo que nos faltó un fin de la reforma laboral más ordenado, pero ahí tuvimos una reforma muy compleja en que se encuentran distribución de ingresos, que es un objetivo, y eficiencia, y chocan en algunas cosas. Pero más allá de eso, yo creo... Disculpe, ¿a usted le gusta la reforma laboral como quedó? No, por supuesto que no. Quedó con una parte que el Tribunal Constitucional borró pedazos y quedó compleja de implementar. Los equipos por estos días están trabajando en cómo poder implementarla de la mejor manera posible. Pero quiero ir al punto más que creo que es importante. Yo escucho por ahí algo que nunca me lo enseñaron a mí en mi curso de economía, que si hay un shock de confianza no hay que hacer nada. No, ante un shock de confianza hay que tratar de mejorar la confianza, sin duda, pero también hay que reaccionar con política macroeconómica. Tenemos una discusión en Chile muy rara en esto, media ideológica. Yo creo que la macroeconomía tiene que reaccionar con las políticas que puede hacer si es que hay un shock de confianza, que es la madre de los shocks de demanda. Para cerrar el tema de la reforma laboral, se habló mucho de que usted no se lleva bien con la ministra del Trabajo, ex ministra del Trabajo, Jimena Rincón. ¿Es así? ¿Están las aguas separadas y por eso la reforma laboral que salió prácticamente no le gustó a nadie? Si hubiéramos partido con la ministra Rincón esta reforma desde el comienzo, creo que habría sido más fácil. Nos tocó recibirla, sin embargo, a medio camino, cuando ya estaba por aprobarse en la Cámara de Diputados, y hicimos muchos esfuerzos con muy buenos resultados, creo yo, en compatibilizar estas cosas. La lista de pequeños cambios que hacen mejor esta reforma es, creo que medio latero hacerlo acá, pero sí hicimos muchos cambios que creo que
hicieron de esta reforma una mejor reforma de lo que nosotros tuvimos cuando llegamos. Siempre se habla de que usted está trabajando acá solo, de que está conteniendo prácticamente, conduciendo un barco con toda la corriente en contra. ¿Son injustas esas evaluaciones? Completamente. Hay un equipo político, el comité político funciona perfectamente y mucho más importante, la presidenta es la que manda en esto. Yo trabajo para la presidenta y bueno, ella es la que al final del día corta el queque como debe ser. Obviamente tenemos evaluaciones de lo que está pasando, hay que tomar decisiones, pero yo trabajo en un gobierno que está, todavía nos queda un año, casi un año y medio, poco menos de un año y medio, nos queda mucho por hacer y nos quedan tareas muy importantes. Yo creo que es cierto que la política está enredada y han pasado cosas estos últimos días que muestran eso. Pero tenemos que terminar dos reformas cruciales en educación, que es la desmunicipalización de la educación pública y terminar educación superior, que son dos de varias de las reformas de educación que ha hecho este gobierno, que yo siempre digo, son el alma de este gobierno. ¿Y para la reforma laboral podría haber una ley corta para quizás hacerle mejora? La verdad es que vamos a ver si es necesario o no. Eso tiene problemas políticos también. Uno siempre puede decir, quiero hacer esto, y no se imagina la cantidad de gente que me diga, haga esto. Y yo siempre les digo, acompáñame al Congreso, veamos si tenemos votos para hacer eso. Porque una cosa es decir, hay que hacer esto, y otra cosa es no abrir cajas de Pandora o encontrar los votos para que algo suceda. Proyecciones para 2017, vamos a crecer más de lo que vamos a ver este año. La última proyección, si no me equivoco, del gobierno está en 2,25% para el próximo año. ¿Está más o menos en esa línea lo que están viendo? Sí, cuando habla de 2,25 parece que fuésemos de una exactitud fantástica. A mí me gusta hablar de 2,25, que parece que son iguales, pero no son iguales. Numéricamente es lo mismo. Pero hablemos de cuartos de punto de diferencia, porque esto de hablar de la decimita, la verdad es que da una impresión de que sabemos más de lo que sabemos. Pueden haber muchos shocks acá que nos mueven para arriba y por abajo. Yo pienso que la economía va a crecer más que este año. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, por lejos, es porque se está terminando ya, como lo dijo el Banco Central, el ajuste en el cobre, en la industria del cobre. En algún momento la inversión tiene que dejar de caer ahí, porque ya no queda nada, mucho más por donde caer. Tienen que empezar a producir más. Este año, algunas mineras grandes recortaron producción. Con los precios nuevos probablemente empiece a ver para arriba. Bueno, ese es un punto. Segundo punto, tenemos una política macroeconómica más expansiva en su conjunto. Algunos dicen, eso sí, que una o dos recortes de tasas de interés no van a hacer la diferencia en Chile porque el problema económico de Chile no va por la política monetaria. Por eso es lo que traté de explicar hace un ratito cuando dije que parece que se habían saltado los cursos de macroeconomía algunas personas. Yo entiendo bien que cuando alguien dice hay un shock de demanda por confianza. Perfecto. Y si uno ve los indicadores que han mejorado, cuando uno le pregunta, todos estos indicadores que le preguntan a las empresas, ¿cómo está el país?, han ido para arriba en los últimos meses. Pero, más importante, volvamos a la macroeconomía. Si hay un shock de demanda que viene por un problema de confianza, esa es la madre de todos los shocks de demanda. Requiere acciones de política macroeconómica. Discutamos ahora, ¿tiene que ser la política fiscal o tiene que ser otra política? Reajuste fue de 2,7% en el presupuesto para el próximo año. Va a venir la discusión del presupuesto 2018. ¿Debiera ser menos el crecimiento de los recursos públicos? El reajuste fue 3,2, el aumento del gasto fue 2,7. Estamos a 7 meses de empezar nuestra discusión presupuestaria interna, entonces estamos muy lejos. Va a depender. Nosotros lo que vamos a hacer es atenernos a nuestra regla fiscal. ¿Qué es esa regla fiscal? Que nuestro balance estructural mejore en 1/4 de punto por año. Porque tenemos un déficit grande que tenemos que ir achicando, pero no tenemos para qué hacer un ajuste brutal, como por ejemplo lo que tuvo que hacer Brasil, por no hacer ajustes a tiempo. Tuvieron que congelar el gasto en términos de UF por un montón de años. Eso, por suerte, no tenemos que hacerlo. Nosotros podemos ir haciendo aumentos de gasto menores a los que nos gustaría, pero tenemos que ser cuidadosos en ir haciendo ese ajuste que requieren las finanzas públicas. Ministro, para cerrar este bloque macroeconómico, ¿le dolió en su ego como economista, como ministro de Hacienda, que Fitch Ratings haya bajado la perspectiva para Chile de estable a negativa y quizás se puede abrir hipotéticamente un camino para que las clasificadoras bajen la nota de Chile? No fue una sorpresa muy grande para mí porque hemos estado nosotros buscando un equilibrio muy fino
yo siempre digo, tenemos un sendero que caminar, en que si nos desviamos por un lado, tenemos un problema, porque pueden las clasificadoras empezar a hacer distintas acciones, al final rebajas de clasificación, que significan problemas de confianza y, más importante, tasas de interés más altas. Pero por otro lado, si uno aprieta mucho, rápidamente, tiene varios problemas. Tiene problemas políticos primero, no es fácil llegar y decir, ¿saben qué? Además de todos los esfuerzos que hicimos en este presupuesto, van a ser mayores todavía. Pero segundo, tiene un efecto macroeconómico. Puede ahogar la economía rápidamente si es que otras políticas macroeconómicas no se adaptan de manera rápida. Y por lo tanto, tenemos que caminar ese sendero con mucho temple. Siempre hay canto de sirena. Un grupo en la coalición dice, no, gaste más, olvídese la regla fiscal y hagamos una expansión grande. Yo digo, miren, en varios lugares donde pasó eso, hicieron expansiones grandes, entraron en problemas. Por el otro lado, otros dicen, no, es insuficiente, tiene que apretar mucho más rápido. Bueno, también es complicado eso. ¿Va a lograr frenar entonces esta constante alza que hemos visto en la deuda pública? Usted me proyectó que va a terminar siendo 25% del PIB. Nosotros proyectamos que va a llegar a cerca de 30 en unos años más. No podemos prometer que la deuda pública no va a crecer en los próximos 2-3 años. Lo importante es que crezca de esta manera, que vaya subiendo, pero vaya subiendo a tasas decrecientes y se estacione. Y ojalá que después baje. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué política macroeconómica logra eso. Ahora, hacer todo esto con bajo crecimiento es muy difícil y por lo tanto esto no es solo fiscal. Tenemos que preocuparnos del crecimiento porque las tareas fiscales, si un país no crece, se hacen mucho más cuesta arriba, mucho más difíciles. Bueno, en toda evaluación también hay que decir que fue lo mejor y lo peor del año, por ejemplo, para el ministro de Hacienda. De eso hablamos al regreso de esta segunda pausa acá, en Agenda Económica. Última parte de esta conversación con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ministro, ¿usted está completamente de acuerdo con el feriado para el 2 de enero que propuso la presidenta? Todas estas decisiones hay que balancear cosas, pero sí, yo estoy de acuerdo. La verdad es que yo he dicho que ese lunes va a ser un gran San Lunes, no un San Lunes normal. Y por lo tanto, ¿cuánto se pierde en producción? Es bien poco. Y más importante, cuando mi equipo supo de la decisión acá, en nuestro WhatsApp interno, algunos siempre, ¿cómo el crecimiento? Y yo puse algo bien simple, que la vida es más que Limasec. Y yo creo que es importante tomar en cuenta eso. Nosotros en Chile estamos descuidando muchas cosas y hay razones de seguridad para esto, hay razones para que la gente se pueda desplazar, hay temas simplemente para poder tener más vida en familia que son importantes cuando tenemos esto en un feriado porque sí, es porque básicamente tanto la Pascua como el Año Nuevo nos caen en fin de semana. Entonces, este diciembre va a tener muchos más días trabajados que el año pasado. Y podemos tener un poquito menos de días trabajados que el año pasado. Se lo pregunto porque cuando conocimos el IMASEC de octubre, que tuvo una contracción de 4 décimas, usted recalcó que el efecto calendario fue muy importante. 2 días hábiles menos representaban un punto. Usted lo dijo, medio punto. Pero lo dijo varias veces. Entonces, cuando supimos esto, yo pensé, bueno, ¿qué dirá el ministro de Hacienda? Porque ahora hay un nuevo día hábil menos y que no estaba programado por nadie. Yo recalqué otra cosa, para ser justo, Nicolás. Yo recalqué que la minería caía mucho en octubre. Pero también mencionó el efecto calendario. Lo que siempre digo yo es que veamos la serie desestacionalizada en 12 meses. Porque a veces nos agrupimos con el efecto calendario y sí, existe. Las mejores estimaciones que hay, que son bastante imprecisas, es que un día normal es de 1/4 de punto. Entonces, si uno agarra un martes de repente y le saca y lo hace feriado, sí, tiene efecto. Pero, ¿cómo va a ser la actividad ese lunes? Esa es la pregunta. Que es un gran San Lunes. Muy poquito y por lo tanto no tiene grandes efectos. Yo creo que ahí nos estamos ahogando un poquito en un vaso de agua. Creo que a mí me hubiera gustado que esto lo hubiéramos decidido antes y fue culpa del comité político que no lo llevamos a tiempo. Pero muchas cosas, como dijo el ministro Izaguirre, están pasando, entonces vamos a veces un poco más tarde. Pero, a ver, se votó por unanimidad. Y cuando se votó en la Cámara hace bastante tiempo, 3 diputados votaron en contra. Por lo tanto, creo que refleja bien las preferencias de la sociedad. Ministro, ¿qué fue lo peor de su año como encargado de la billetera fiscal? ¿Le puedo hacer una sugerencia? Fue cuando públicamente y enfrente de todos la presidenta de la CUT lo insultó fuertemente en la discusión del reajuste del sector público. No, para nada. Eso fue malo, yo creo que no pertenece a lo que debe ser nuestra sociedad, pero eso me afectó a mí.
Mucho peor en el año, para mí fue al menos el paro del sector público, que tiene implicancias para la gente. A mí me fue bien doloroso que usen de rehenes a las personas. Yo entiendo que es una cuestión legítima la movilización, pero al mismo tiempo era muy importante, y yo fui muy claro en las discusiones, que no había más plata. Si la realidad, cuando Fitch nos hace esta tarjeta amarilla, no es que estamos haciéndolo porque sí, hay razones superiores para esto. Hubo voces que pidieron su renuncia porque no podía destrabar el problema y fueron casi 3 semanas de paro en el sector público. ¿Lo pensó en algún momento? No, yo siempre he pensado que hay que hacer los esfuerzos mayores para que esto funcione. Al revés, yo me sentí muy apoyado en ese periodo y quiero agradecer al comité político los esfuerzos que hicieron en este proceso, y la verdad es que al final del día nosotros trabajamos para la presidenta es la jefa de gobierno, y uno está en un gobierno para que funcione ese gobierno, y por lo tanto fue un periodo duro, difícil, de mucho trabajo, de preocupación, pero en que no se fue siempre, fuimos avanzando. Muestra lo difícil que está la política. Si aquí a uno se lo olvida, pero tuvimos un acuerdo transversal de los presidentes de partidos para aprobar esto, y no logramos hacerlo en los tiempos que queríamos hacerlo. Finalmente, ministro, lo mejor del 2016. Lo mejor del 2016 creo yo es que a pesar de que la economía ha estado más lenta, el desempleo no ha subido. Y hay cierta gente que dice, mire, es que si uno lo mide así, habría subido. Es cierto, pero si uno ve también cifras alternativas, como cuánta gente, por ejemplo, está en el seguro de cesantía y adscribiendo ese seguro de cesantía, la verdad es que hay más gente trabajando y no se está usando tanto. Si uno habla con los políticos, que tienen el mejor termómetro de lo que está pasando localmente, y les pregunta, ¿es el mercado del trabajo un problema hoy día? Dicen que no. Entonces, la economía ha sido capaz de adaptarse. Entonces, esto no es que solo el gobierno, es que la economía ha logrado mantener un desempleo bajo. 7% yo creo que ha sido un gran logro de la economía. Hemos sido capaces de mover gente a otros sectores, y eso es muy bueno al final. Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, muchas gracias por esta evaluación del año y también algunas proyecciones para 2017 acá en Agenda Económica. Gracias, Nicolás.